que como padres nos cuesta abordar con nuestros hijos. La sexualidad es uno de ellos. Si queremos generar un entorno de confianza, debemos de evitar, pues, no querer tratar estas conversaciones. Tenemos que enfrentarlas y tenemos que, sí, generar un clima que nos permita y les permita a ellos tener la suficiente confianza para contarnos cualquier cosa que les preocupe, cualquier duda que tengan. Hoy, bueno, la psicóloga Patricia Mazuca nos va a explicar cómo comenzar a tener estas conversaciones con los más pequeños de la casa. Bienvenida, Patricia. Gracias, es un placer estar aquí con ustedes. Patricia, ¿cuál es el mejor momento para comenzar a hablar sobre pubertad y sexualidad? Ok. Bueno, este tema es bastante complejo a veces de abordar, sobre todo con nuestros niños y adolescentes, pero lo primero que tenemos que hacer como para englobar un poquito lo que queremos, uno de los objetivos principales, que es un clima de confianza en casa desde una comunicación abierta, ¿sí? Lo primero que tenemos que entender es que a muchos padres les cuesta trabajar o hablar estos temas, principalmente porque lo relacionan o lo vinculan con su propia intimidad. Y esto, por supuesto, pues causa que muchas veces los padres se avergüencen en relación a tratar estos temas porque se lo atribuyen como personal. Y la realidad es que si nosotros como padres no abrimos estos espacios dentro de casa, por supuesto va a obstaculizar y le damos apertura a que ellos busquen información donde no la deben de conseguir o donde la información que consigan no es la adecuada. ¿Cómo nosotros, para hacer como un paneo primero inicial desde cómo inicia este tema de la sexualidad desde casa? Pues fíjate que lo primero que hay que entender es que hay una diferencia clave entre lo que es el sexo y lo que es la sexualidad, como nosotros lo entendemos culturalmente, ¿no? El sexo se vincula mucho a lo que tiene que ver con las prácticas sexuales, pero cuando hablamos de la sexualidad es más que todo una construcción social, cultural, emocional, que corresponde un poquito más a cada uno de nosotros. Entendiendo eso, vamos a entender y mostrar un camino de apertura a que cuando nosotros hablamos de sexualidad con nuestros hijos no estamos hablando netamente de la parte de práctica sexual, sino también lo que es la responsabilidad de la sexualidad básica que nosotros tenemos que inculcar en nuestros niños. Muchos adultos repiten patrones. He escuchado mamás, bueno, es que como mi mamá no habló conmigo, bueno, ellos se enteran en el colegio. ¿Esto está mal? Sí, claro. Y una de las cosas que tenemos que nosotros abordar dentro del campo de la sexualidad es que tenemos que entender cómo funciona en primer lugar. Por ejemplo, los niños muy chiquiticos, en edades preescolares, lo común es que ellos suelen iniciarse en este tema de las preguntas básicas o la sexualidad básica, que es, bueno, ¿de dónde salí? ¿De dónde vengo? ¿Cómo yo llegué a la barriguita de mamá? ¿Cómo yo me ubico dentro de lo que es el cuerpo? Porque empiezan un poquito esas dudas que nosotros tenemos que ir solapando un poco y aliviando un poco ese tema que causa tanta vergüenza en los niños, y por supuesto tenemos nosotros que abordar desde el punto de vista no solamente desde conversaciones serias o un discurso establecido o los famosos sermones que muchas veces implementamos, sobre todo en el caso con nuestros adolescentes, sino más bien desde la comunicación abierta, un poquito desde, bueno, háblame, que ellos guíen un poco la conversación, y esas serían, bueno, de manera muy general las pautas que nosotros podamos implementar. ¿De qué forma adaptar nuestro discurso a cada una de las etapas de nuestros hijos? Por ejemplo, en edades tempranas es importante que ellos conozcan sus partes, aprendan a llamarlas. Así es. Desde muy chiquiticos, etapa preescolar. Preescolar es de 1 añito hasta los 3, 4 añitos, ¿ok? Ya en esa etapa nosotros tenemos que inculcarle a nuestros niños y enseñarle las partes con sus nombres tal como son, porque a veces nosotros los adultos, de una manera muy jocosa, chistosa, cómica, empezamos como, bueno, esto le ponemos diminutivos a las partes, a nuestros órganos sexuales, y esto es un grave error, porque le estamos transmitiendo un mensaje un tanto errado de que eso no se nombra. Aquí en casa no se puede hablar de esa parte porque esa parte es mala. Y bueno, una de las cosas importantes es aprender a nominar las partes como son de nuestro cuerpo. Y por supuesto, también dentro del campo del área preescolar podemos ir incursionando un poquito el campo de la privacidad. Así como ellos tienen su ropita interior que cubre todas sus partes u órganos sexuales, nuestra función es enseñarle que por eso la tapamos. Porque tenemos que nosotros proteger todo, por supuesto, del campo de la sexualidad, proteger a nuestros niños desde muy chiquiticos, tenemos que incursionarnos en este campo. ¿Cómo saber si nuestro hijo ha recibido información errónea de su entorno? Bueno, una de las señales que podemos darnos cuenta es que comienza sobre todo desde el campo de la preadolescencia, de 8 en adelante, para decirlo de esta manera, podemos nosotros hablar un poco sobre el tema de que comienzan a hacer una exploración inadecuada
de sus partes. Por ejemplo, ¿qué quiero decir? O conductas de riesgo sexuales. Bueno, empieza un poquito los elementos de juegos sexuales con otros niños en entornos públicos o en lugares donde nos empezamos a dar cuenta, incluso una sintomatología que se asocia al campo emocional, que tiene que ver con una sintomatología desde un estado de ánimo irritable, depresivo, una curiosidad que estamos viendo que está interfiriendo con su desempeño incluso académico, porque llega a casa y se encierra en el cuarto, porque no quiere socializar, algo no necesariamente se vincula al componente de la sexualidad, pero sí es importante tenerlo en cuenta en ese sentido porque tenemos nosotros que tener esas señales de alarma. Muchas veces los padres con su discurso adelantan quizás etapas de los niños. Por ejemplo, se celebra que niños pequeños tengan novia y que se expresen así, que, bueno, les den besos. ¿Esto está bien? ¿Cómo podemos quizás comenzar a erradicar este tipo de conductas si tú consideras que no está bien? Bueno, fíjate que yo creo, y creo que es súper importante, una educación sexual temprana. Eso es algo que tenemos nosotros que vincular desde la educación, ¿ok? Eso es una cosa. Ahora, que nosotros fomentemos espacios donde en la escuela o en casa se vincule a prácticas sociales que tenga que ver al punto de vista sexual, que el niño no procesa, que el niño no entiende, porque recordemos que los niños se vinculan desde el punto de vista de lo simbólico, el campo de lo simbólico. Y nosotros somos como adultos un poquito más desde el punto de vista racional. Nosotros le damos elementos, por supuesto, más sexuales que los niños no le atribuyen esas conductas, pero que su componente psíquico todavía no procesa y todavía no digiere. Nosotros tenemos que cuidar mucho a las cosas que ellos observan, no solamente desde lo visual, sino también en casa, por supuesto. Aquí entramos un poquito en el tema de que, por supuesto, los niños deben tener su cuarto, su individualidad, para que mamá y papá tengan su entorno de privacidad y entiendan que ese es su elemento y el niño tiene pues su elemento individual, ¿no? Eso es súper importante al momento de marcar incluso el tema de la diferenciación sexual que iniciamos posteriormente desde los 4 años en adelante. Vamos a hacer nuestra primera pausa. Hoy estoy conversando con la psicóloga Patricia Mazuca. El tema es cómo hablar de sexualidad con nuestros hijos. Usted puede hacer sus preguntas a través de nuestras redes sociales AM por GB en Instagram. Ya volvemos.